cuando una persona quiere bajar de peso, generalmente lo que le recomiendan es, bueno, usted tiene que disminuir el consumo de harinas y azúcares, ¿verdad? Lo que comúnmente conocemos como carbohidratos. Pero la pregunta es, si estas dietas que se llaman low carb o bajas en carbohidratos son buenas para todo el mundo, es decir, cualquier persona sin importar su condición la puede hacer. No sé si se lo ha preguntado, nosotros sí, y por eso invitamos hoy al nutricionista Donald Vega a que nos venga a hablar de este sistema de alimentación bajo en carbohidratos, ¿verdad? Sobre todo eso, Donald, si es para todo el mundo o si es para un grupo específico de personas, también dependiendo de los objetivos que quiera. Entonces quiero invitarles a que por favor nos escriban sus preguntas al Facebook, buscan la foto de Donald y si quieren también está disponible el WhatsApp que es el 6087-7777 para que nos manden sus preguntas en video. Ya saben, bien cortitas, 30 segundos, nos dicen quiénes son, dónde nos ven, le bajan el volumen al televisor para que no compita con su voz y todo bien. Muchas gracias, bienvenido Donald. Gracias Randall, bueno, primero que todo, muy agradecido que estés acá. Bueno, gracias, el agradecido soy yo. Esperando esto, sí. Bueno, creo que... Empecemos por definir qué son los carbohidratos, tal vez por ahí. Los carbohidratos son uno de los 3 macronutrientes. Los 3 macronutrientes son proteínas, grasas y carbohidratos. O sea, cualquier alimento que consumamos tiene alguno de estos 3. De hecho, los tiene todos, pero unos en más cantidad que en otros. Entonces, los carbohidratos son un tipo de moléculas que están en prácticamente todos los alimentos y que cuando hablamos de los carbohidratos que utilizamos en nuestro cuerpo, la misión del cuerpo es convertirlos en algo que finalmente de los alimentos se pueda convertir en algo que podamos usar. En este caso se llama glucosa, que es lo que la gente comúnmente llama azúcar de la sangre. Entonces, en realidad, lo que mencionabas ahora, la asociación típica es que los carbohidratos están o son el pan, el arroz, la pasta, galletas, bebidas gaseosas y todo eso, pero en realidad los carbohidratos están en todo lado, desde la lechuga, el tomate, el brócoli, hasta pasta y todos esos. O sea, incluye frutas y vegetales, digamos. Exactamente. Todos los grupos que no son de origen animal, que provienen de tierra, esos son altos en carbohidratos. Y Donald, ¿cuál es la función del carbohidrato en el organismo? ¿Para qué nos sirve? Son varias. Una es servir como fuente de energía a nivel cerebral. El cerebro tiene la función de mantener ese sistema de control, es el director de toda la orquesta, y en tanto haya buena energía en el cerebro, estamos funcionando bien. El tema acá es que el cerebro también funciona con otros tipos de combustibles, entonces ahí eso es opcional. Si hay, el cuerpo los usa, si no hay, el cuerpo usa otras cosas. Eso puede ser importante para verlo ahora. Claro. La otra es para la contracción muscular. Entonces, si nuestro cuerpo está en necesidad de activar los músculos de una manera explosiva, ese es el tipo de energía que el cuerpo utiliza. Si estamos trabajando a nivel de una caminata lenta, por ejemplo, o trotando suave, la mayoría de la gente usa grasa. En tanto empezamos a subir la intensidad, entonces el cuerpo empieza a dejar el uso de la grasa y empieza a usar este combustible que suele ser más rápido generador de energía. Entonces, hablando de la glucosa o del azúcar de la sangre, entre más explosivo sea, más está usando el cuerpo ese tipo de energía. Y después es parte también de otro montón de funciones adicionales. Pero entiendo que así como es de explosiva, digamos, esa energía que nos llega a través de la glucosa, también es muy rápida, es decir, la perdemos esa explosividad muy rápido, ¿verdad? Depende, porque podríamos hablar de 3 niveles, hablando particularmente de ejercicio. Un ejercicio suave que podríamos mantener sin descansar. Por ejemplo, caminar. Una persona que tiene una buena condición física podría caminar y caminar y caminar sin descansar, solo para dormir, y se levanta y sigue caminando. Si hablamos de trabajar a un nivel intermedio, como digamos una persona lo haría si está compitiendo en una maratón, que no es explosiva, ahí hablamos de que la energía, pues más o menos a la 1h30, 2 horas ya se empieza a acabar y el cuerpo empieza a ver cómo hace para regenerarla. Claro. Y está el corredor de 100 metros planos, que ese usa otro tipo de energía muy explosiva. Esa no proviene directamente de la glucosa, es un sistema diferente que el cuerpo recarga rápidamente. Pero sí, más que todo cuando hablamos de niveles intermedios a altos, no extremadamente altos. Ok, ¿es cierto o es un mito que los carbohidratos nos provocan aumento de peso? Ok, esa es una excelente pregunta porque existen 2 hipótesis y como hipótesis 2 sospechas que ambas
inician más o menos en la década de 1910, ¿ok? En adelante. Una de las dos hipótesis es que cuando una persona consume un exceso de carbohidratos para lo que puede tolerar, es decir, genéticamente tenemos establecido una cantidad que podemos tolerar, se denomina la tolerancia individual, ¿ok? Ejemplo que siempre doy. Usted tiene un vecino que le encanta comer y usted lo ve que trae pizzas, hamburguesas y come pan todo el día y pastas y es así flaquititico, ¿verdad? Y está el vecino 1 que con solo volver a ver el pan ya se engorda. Hay gente que es así. Entonces, en ese caso, el vecino tiene una tolerancia muy alta a carbohidratos y en mi caso yo la tengo muy baja. Ese es el caso de los diabéticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno consume ese exceso de azúcares, el cuerpo experimenta una elevación de azúcar en sangre. Y cuando el azúcar sube, el cuerpo produce un techo para bajar ese nivel de azúcar que se llama insulina. Y cuando la insulina está alta, entramos en un modo de reserva. El cuerpo convierte el exceso de carbohidratos que están circulando y los manda a depositar en forma de grasa. Ok, esa es una hipótesis y es una realidad. Ya vamos a ver en dónde se mezclan. La segunda hipótesis es que con el consumo específicamente de aceites altos en ácidos grasos poliinsaturados, o sea, los aceites de semillas clásicos que conseguimos baratos en los supermercados, que inician también en esa década de 1910, hay un tipo de grasa que viene en esos aceites que empieza a alterar el funcionamiento de la utilización de energía. Entonces empieza a caer la persona en una condición que se llama resistencia a la insulina. Y cuando hay resistencia a la insulina, el nivel de azúcar en sangre empieza a subir más y más y más. La insulina sube y repitamos, la insulina alta lo que hace es que manda a guardar todo en forma de reserva. ¿Cuándo se combinan estas dos? Cuando se da el uso de alimentos procesados, es decir, altos en azúcares y altos en este tipo de aceites. Y entonces ahí sí, cuando ya una persona tiene resistencia a la insulina, come un poquito más de carbohidratos de lo que puede y eso va directamente a empaquetarse guardados en forma de grasa. ¿Cuáles son estos alimentos procesados o por lo menos los más a los que le deberíamos tener un poquito más de cuidado? Ok, eso es lo que bien mencionabas al principio, que si el médico le dice, usted está con riesgo, vea su examen de sangre, entonces por favor elimíneme todas las cosas que vienen en paquetes, que todo lo que son galletas, postres, panes. Embutidos. Los embutidos potencialmente pueden representar otro problema, pero no de carbohidratos. Okay. Hablamos de las bebidas gaseosas, todos los jugos que vienen con azúcar metida, todo ese tipo de cosas que tal vez podría parecer inofensivo. Te voy a enseñar algo. Aquí yo tengo un aparato. Este aparato que tengo acá instalado mide el azúcar en sangre en forma directa. Entonces yo me pongo este aparato acá y aquí si se pudiera ver. Déjalo ahí donde está para que la gente pueda... Ajá, ¿ves? Dice 94. Bueno, ahí aparece... Sí, 94. 94 es que mi nivel alto de azúcar máximo que mi cuerpo debería tener es 100 y el mínimo debería ser 70. Y no se ve ahí, pero hay un piquito que se ve en la mañana, que fue cuando yo fui al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, eso que hablábamos, el cuerpo usa un montón de azúcar, entonces el hígado lo saca a circulación para reponer lo que se está gastando en músculos. Pero en este caso, uno siempre quiere mantenerse entre 100 y 70, ¿verdad? Y cuando se consumen ese tipo de productos procesados, yo hago un montón de experimentos que la gente puede ir a Instagram para ver, se pega un pico de que a mí esto me llega a 180, 190. Entonces ahí es donde el cuerpo masivamente tiene que empezar a sacar insulina para devolver eso entre 100 y 70. Y cuando ya está ahí estamos en equilibrio. ¿Pero qué se hizo con todo ese excedente? Y si yo soy resistente a la insulina, el cuerpo me lo manda a sacar inmediatamente. Y si yo soy sedentario, eso pasa directo a guardarse en forma de grasa. ¿Eso lo andas todo el día? Sí, dura 14 días y cada vez que se gasta me lo cambio al otro lado. Ok, perfecto. Donald, entrémosle de una vez al tema de la dieta baja en carbohidratos o low carb, que muchos lo encuentran por ese término en inglés. ¿En qué consiste? Ok. Pongámoslo en perspectiva. La alimentación tradicional puede ser tan alta como 600 gramos de carbohidratos por día. ¿Qué es low carb? Se establece que es de 150 gramos de carbohidratos para abajo por día. O sea, hasta un máximo de 150. Máximo 150. Ya vamos a ponerlo en perspectiva para darnos cuenta que son 150 gramos de carbohidratos. Sí, porque si uno ve un casado, por ejemplo, de los que comemos regularmente, trae arroz, frijoles, tortilla, pasta, un montón de carbohidratos. Entonces, veamos que son 150 gramos de carbohidratos. 150 gramos de carbohidratos de lo más, digamos, de lo más simple
a lo más complejo en términos de lo que simple me refiero a que el cuerpo lo mete inmediatamente y eso nos genera ese pico que yo hablaba de esto, a los que menos pico nos generan. Entonces 150 gramos de carbohidratos vamos a tener en 10 cucharadas de azúcar pura. 10 cucharadas de azúcar me dan 150 gramos de carbohidratos. Ok, en 5 bebidas gaseosas yo voy a tener 150 gramos de carbohidratos. En 5 bananos grandes voy a tener 150 gramos de carbohidratos. En 3 tazas de arroz voy a tener 150 gramos de carbohidratos. En 12 tazas de zanahoria voy a tener 12 gramos de carbohidratos. En 22 tazas de brócoli voy a tener 150 gramos de carbohidratos. En 100 tazas de lechuga voy a tener 100 gramos de carbohidratos. Entonces, como puedes ver, imagínate 100 tazas de lechuga, es un montón versus 10 cucharadas de azúcar. Entonces, acá lo importante no es el valor total de los carbohidratos, sino qué tan rápido el cuerpo los incorpora y terminan impactando en sangre, que hace aquello que el cuerpo empieza a producir insulina. ¿Y qué sucede en el cuerpo cuando le bajamos la carga de carbohidratos o la cantidad de carbohidratos que consumimos? Eso es excelente pregunta, porque lo que el cuerpo anda buscando siempre es estabilidad. Entonces imaginemos un límite superior, que yo lo mencionaba ahora, 100, límite inferior 70. No es que cuando el nivel de azúcar sube es malo, es cuando el nivel de azúcar sube muy abruptamente, constantemente, y el cuerpo inmediatamente experimenta una caída de azúcar. Entonces voy a explicar qué es lo que le sucede típicamente a la gente que tiene antojos de dulce y ansiedad por comer. Antes de haber experimentado eso, consumieron algo que superó su tolerancia a carbohidratos, el nivel de azúcar en sangre sube, el cuerpo produce mucha insulina que llega, este 100, este 70, el nivel de azúcar hace esto y cae abruptamente. Cuando el nivel de azúcar está por debajo del límite inferior, el cuerpo rápido empieza a ver cómo hace para recuperar esa energía. Entonces la persona se vuelca hacia cosas dulces o saladas. ¿Okay? Entonces, el nivel de carbohidratos determina qué tan volátil es esto o qué tan estable es esto. Entonces, si yo tengo una alimentación muy alta en carbohidratos, hay tendencias a que las curvas sean más ascendentes y de caídas muy abruptas. Cuando yo bajo la cantidad de carbohidratos es como un oleaje muy fuerte que de pronto el temporal pasó y quedan las aguas más calmas. Esto es lo que el cuerpo usa para mantener equilibrio, y cuando estamos en equilibrio es más fácil empezar a sacar el peso extra que tenemos en el cuerpo. Ok, tengo 2 preguntas en fila. Si la dieta low carb es para todo mundo, ¿y cuál es la diferencia entre este sistema de alimentación y la dieta cetogénica o keto? Pero eso me lo vas a contestar después de la pausa. Claro. ¿Está bien? Sí. Y vamos a venir con sus preguntas también. Dejamos 2 preguntas en puerta antes de irnos al corte comercial. Y la primera, Donald, te la recuerdo, es si es un estilo de alimentación que le va a todo mundo, le sirve a todo mundo. Ok, vieras que sí. Cuando hablamos de keto, que ya vamos a hablar de keto, hay algunas versiones o digamos algunas condiciones en personas que tal vez mejor consideran no hacerlo, pero en la alimentación baja en carbohidratos sí representa un beneficio para todo el mundo, en el sentido de que es ya, obviamente, dependiendo de cuál sea la hipótesis real que provoca el tema de obesidad, definitivamente cuando se baja la cantidad de carbohidratos, la fisiología empieza a estabilizarse. Y aquí hay un tema importante. Randall, ¿cuál es el problema del envejecimiento? No es que sea un problema, más bien, ¿cuál es la causa del envejecimiento? Es que el cuerpo usa energía, y esta energía genera, como en un automóvil, excepto los eléctricos, un escape que es humo. Y resulta que cuando nuestro cuerpo funciona con el combustible de carbohidratos, primordialmente, genera un poquito más de humo. Cuando el cuerpo usa o tiene la capacidad de utilizar carbohidratos y grasa, genera menos humo. ¿Qué es este humo? Son moléculas que se conocen como radicales libres. Son moléculas inflamatorias que lo que hacen es que el envejecimiento empiece a acelerarse. Entonces, como sabemos que el exceso de carbohidratos hace que este proceso esté constante, cuando bajamos la cantidad de carbohidratos, el humo, por decirlo de alguna manera, comienza a bajar un poquito. Entonces, efecto real medible, la inflamación comienza a bajar. Entonces, no es nada extraño ver una persona con problemas articulares, con dolores físicos,
que al empezar este sistema de alimentación, de pronto puede ahora caminar casi que normalmente. Hasta ahora hemos hablado, Donald, de consumo, de poco consumo de carbohidratos, pero te pregunto si hay gente que del todo elimina los carbohidratos y quiero saber si eso es recomendable. Sí. Bueno, importante, como siempre lo decimos, esto no debe considerarse recomendación nutricional ni médica, simplemente aquí estamos conversando abiertamente sobre algunos temas y sí es importante que la gente siempre se asesore con algún profesional. Existe una versión, se llama Carnivore o la dieta carnívora, en donde solamente se utilizan productos de origen animal. Ahora, hay interesantes exponentes, hay cardiólogos, hay médicos que ahora están definiendo cómo ese sistema de alimentación también produce un montón de efectos positivos, en particular en enfermedades autoinmunes. Vaya, que si será bueno o no a largo plazo, hay toda una teoría y vas a poder encontrar de todo tipo de información. En esa en particular no se consume absolutamente nada de carbohidratos. Entonces un desayuno es solo productos animales, y si es tocinetas, huevos o es un pedazo de carne. En el almuerzo es pescado o carne y en la cena es pescado o carne y pare de contar. La alimentación keto, no sé si quieres que entremos en eso. Entrémosle, es una alimentación low carb, pero a un nivel tan bajo, entre comillas, que permite que el cuerpo rápido empiece a accesar los depósitos de grasa como fuente de energía. No es sin carbohidratos, ¿ok? No es sin carbohidratos. De hecho, la alimentación cetogénica es de 50 gramos de carbohidratos para abajo en personas que no tienen problemas de obesidad ni diabetes, pero cuando hablamos de obesidad, diabetes y otras condiciones, hipertensión, de 20 gramos de carbohidratos para abajo. Pero aquí cuenta lo mismo que hablábamos para low carb o la dieta baja en carbohidratos no cetogénica. Y no es, y no es que son 20 gramos de azúcar, entonces tengo derecho a una cucharada y un cuarto de azúcar, porque tiene que ver la carga de carbohidratos totales, pero lo más importante, qué tan rápido el cuerpo los absorbe y están impactando en sangre directamente. Entonces, contanos, en este tipo de alimentación, ¿de dónde proviene el carbohidrato? Ok, ahí es donde, y dependiendo mucho de la tolerancia individual de cada persona, y muy importante, el objetivo que tenga, ¿verdad? En donde se puede ser más, digamos, permisivo, en el sentido de la palabra de que la persona podrá comer arroz, podrá comer tal vez otras cosas que en keto no utilizaría, pero de nuevo, lo que hay que determinar es que ese arroz para este individuo en particular, en la cantidad en que lo está consumiendo, siempre debajo de 150 gramos de carbohidratos, resulta que si tenemos una medición en tiempo real y tenemos picos constantes, aunque esté bajo en carbohidratos, esa persona es una que mejor no debería estar consumiendo cosas como el arroz. No estoy diciendo que el arroz sea malo, eso es importantísimo. Es que en cada caso individual lo que hay que medir es esos picos. Ahora, si esa persona tiene eso, entonces se iría a opciones de vegetales no harinosos y ensaladas como su carga de carbohidratos para que pueda jugar ahí. Danos algunos ejemplos de esos vegetales. Ok, los no harinosos son las hojas, todas las hojas, lechuga, selga, arúgula, kale, mostaza, repollo, apio, perejil, culantro. Y después están los vegetales no harinosos, que son los más acuosos, no concentrados en harinas, que serían todos los chayote, ayote tierno, hongos, espárragos, palmito, pepino, brócoli, coliflor, zucchini, hongos. Todos esos son opciones no harinosas. Y después están los harinosos, en donde hay una zona gris y la persona los puede tolerar y digamos su objetivo es de pérdida de peso y comiendo papa, yuca, camote en cantidades debajo de 150 gramos, idealmente debajo de 100, la persona está logrando bajar peso, entonces está bien. En este caso en particular, esas opciones, las harinosas como las que acabo de mencionar, entonces entrarían como opción. Funcionan. Isabela Castro te pregunta, bueno, repitámosle esa respuesta. ¿Cuántos carbos mínimos es recomendable consumir al día? En primer lugar. Y es que dice que precisamente ayer ella comenzó su régimen de alimentación y quiere consumir solo 2 carbohidratos al día, pero no sé si estará mal. Okay. No nos da datos de cuánto pesa ni cuánto mide. Sí, nuevamente, como lo mencionaba anteriormente, es cuánto es, y no quiero sonar radical acá, cuánto es lo que necesita una persona. Técnicamente, los carbohidratos no son esenciales porque el cuerpo los puede producir de sustratos internos.
Por ello es que existe la versión carnívore y la gente vive, compite, baja peso, revierte condiciones con esa versión. Si está hablando de keto, nuevamente el rango es entre 20 gramos y 5 gramos de carbohidratos. Si es una persona con condiciones metabólicas pues, como hipertensión, diabetes, sobrepeso fuerte u obesidad. Si hablamos de keto, entonces hablamos de 50 hasta 5 gramos, ¿verdad? Porque veo 2 carbohidratos, lo que pasa es que esos 2 carbohidratos podrían ser perfectamente 20 gramos de carbohidratos. Entonces, nada más es adherirse a los rangos y usar de estas aplicaciones que le hacen una conversión, tantos gramos de brócoli, usted ahí tiene tantos gramos finalmente de carbohidratos, entonces que se mantenga en ese rango dependiendo de lo que quiera. Y si ya hablamos de low carb, entonces hablamos de 50 hasta 150, idealmente de 100 a 50. Perfecto, bueno, hay mucha gente como Rosela Rodríguez que le está preguntando cómo se llama el aparatito del brazo para medir el azúcar en sangre y dónde se consigue. Ok, esto se llama medidor de glucosa continuo, se creó para ayudar a diabéticos a controlar. Sin embargo, yo lo uso más para estar controlando el tema de alimentación y cómo esto se ajusta a temas de estilo de vida como el sueño, el ejercicio, el estrés, todo eso repercute en azúcar en sangre. Y nosotros los tenemos en las sucursales de Kilosophy, ahí los pueden conseguir. Que ya les vamos a dar, por cierto, todos los detalles de Kilosophy. Y quiero terminar ese segmento con una foto que nos van a poner de Ivania Martínez. Y dice, sí funciona ese sistema de alimentación. Yo con ayuda de él y con el ayuno intermitente, del cual también hemos hablado acá en el programa, pasé de 81.7 kilos en octubre 2020 a 58.5 kilos en la actualidad. Y ahí está la fotografía que muestra el cambio enorme que ha tenido, por lo menos en la parte del peso. Dice que tiene 47 años. Gracias, Ivania, por mandarnos la información y por contarnos su ejemplo. Gracias, Ivania. Sí, estamos iguales de edad. Bueno, un año más ella. ¿Verdad? Sí. Bueno, voy a darle los números de contacto de Donald y las redes sociales de Kilosophy también. Tiene un WhatsApp que es el 72776066. Y aparece en Instagram y en Facebook como Kilosophy, que es Kilosophy con PH e Y, _ nutrición. En ambas redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y también hay una cuenta en YouTube de Kilosophy donde hay un archivo de audio que se llama La Ciencia de la Pérdida de Peso, que constantemente Donald está alimentando con información importante para todo el mundo. Es audio y video. Ahí es video. Y es un podcast que hicimos para temas que a la gente le interesa entrar más profundo, entonces son muy detalladas las explicaciones. Perfecto. Ahí para que lo busquen, lo sigan en sus redes sociales y aprendan muchísimo. Gracias. Gracias, Randa, la voz. Un placer.